¿Grabándose? Sí. Ahora vamos a compartir la pantalla. Y listo. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados. Hoy continuando con los temas que están en el plan de estudios por asignatura, vamos a revisar lo que son arrendamientos. Vamos a ver los tipos de arrendamientos que puede incurrir una empresa. Básicamente hay dos tipos, pero vamos a ir viendo. A ver, tenemos esta NIC, básicamente la NIC 20. Entonces vamos a ver la serie de situaciones que se pueden dar en esto, ¿no? Antes de empezar, decirles que existen dos que son arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Y vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Bueno, el objetivo de esta NIC básicamente es establecer. Otra cosa interesante aquí es primero darse cuenta de quién es el arrendador y quién es el arrendatario, ¿sí? Entonces vamos a preguntar, a ver si tenemos primero esos conceptos claros. Corina, si yo digo, usted es la arrendadora, ¿qué vendría a ser usted? ¿La que va a vivir en el inmueble, en este caso vivir o realizar sus labores en el inmueble? ¿O la que va a recibir una remuneración por el inmueble? En caso de que yo sea la arrendadora, Ujú. claro, yo sería la que habito la casa, la que pago. Bueno, eso es lo que piensa Corina. Vamos, No, ya decimos, ¿no? Eso suele haber confusión siempre, ¿no? Entonces, por eso. Término similar, pues, Liz. A Parece ver, el término similar. no, el uno es el que vive. Bueno, más que vivir, si hablamos de la empresa, sería yo estoy alquilando un local en el centro. ¿Qué sería yo? Yo sería el arrendador o el arrendatario. El uno es el que está haciendo uso del activo y el otro es el que, el que recibe mensualmente o por lo general mensualmente, ¿no? Una remuneración porque alguien más está usando ese activo fijo. Vamos a ir viendo. Entonces, primero el objetivo, establecer para arrendatarios y arrendadores las políticas contables apropiadas para contabilizar y revelar la información correspondiente a los arrendamientos operativos y financieros. Esos son los dos tipos de arrendamientos que suele haber. Aquí está. Bien. Básicamente el arrendador, como lo pueden ver aquí. Corina sí mencionó ¿no? Corina, ¿sí dijo usted que el arrendador era? ¿O era el que vivía? Dijo. A ver. Bueno, aquí lo que indica es que el arrendador es. decía lo contrario. Entonces ahí estaba la confusión, ¿no? Hay que tener bastante claro porque les comento la semana pasada, a ver. Sí, la semana pasada, el día sábado, justo salía a una finca donde unos familiares y justo había un contrato ahí. Y entonces, justamente ellos tenían ese pequeño dilema de que quién mismo es el arrendador, quién mismo es el arrendatario. Parece casualidad, ¿no? Pero sí. Y tener el uso, digamos, también de ciertos conocimientos que a veces podríamos decir que más serían para los abogados, pero no, pues resulta que sí son útiles también para otro tipo de personas, ¿no? Entonces el arrendador sería, pongámoslo a términos que cualquiera puede entender, sería Don Barriga, ¿no? Don Barriga es el arrendador. Y Don Ramón sería el arrendatario, ¿sí? Vamos a colocar la palabra aquí también. Para que no queden dudas. Que toma o tiene una cosa en arrendamiento, ¿no? Entonces, que yo tomo, o sea, yo estoy haciendo el uso de ese activo básicamente, ¿no? Bien, ya aclarados esos dos términos, ya sabiendo quién es el arrendador y quién es el arrendatario, el objetivo de esta normativa es tener la política para el correcto desempeño de estas funciones, ¿no? El alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización de todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los
acuerdos de arrendamiento para la exploración. A ver, esto de aquí dice que básicamente la norma aplica para todo lo que se arriende, excepto cuando hablamos de exploración de uso minerales, petróleo, gas natural. Para eso aplica otra normativa. También para acuerdo de licencias para temas tales como películas, grabaciones. Ahí no hablan de arrendamiento, ahí ya habla de esos activos intangibles, ¿no? De las grabaciones de video, obras de teatro. Derechos de autor. No se refiere a esos derechos de autor, que eso es otra normativa también, no es en la NIC de arrendamientos. Bien. Tampoco es aplicable para propiedades tenidas para arrendamiento, en el caso en el que se contabilicen como propiedades de inversión. Ya, esa es otra normativa que también la vamos a ver a futuro, que básicamente lo más sencillo de esta de propiedades de inversión es que le suelen decir que es para... Que, no sé si a alguien le ha pasado o tiene algún familiar que le guste comprar solares, casas, ¿qué más sería? Solares, casas, pueden ser también fincas. De pronto alguien tiene algún familiar que le gusta hacer eso. Ya, pero resulta que él nunca va a visitar esa finca. Entonces, en teoría, eso de ahí es comprar una propiedad de inversión. Él no está haciendo uso, la compra es de él, y así mismo aplica para una empresa, ¿no? También está haciendo uso, perdón, no está haciendo uso, pero está a nombre de esa persona, pero la compra para a futuro vender. Entonces, esa se le denomina propiedad de inversión. Bien, entonces no es aplicable cuando es una propiedad de inversión, ¿sí? Es que cuando es propiedad de inversión no la tiene en arrendamiento, de hecho, no, simplemente ahí la tiene. Así es. Ya cuando ya la está arrendando, ahí ya aplica la situación. Bueno, propiedades de inversión suministradas por arrendadores en régimen, bueno, son casos especiales, ¿no? Activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de ya cuando cuando nos referimos a activos biológicos, creo que ya habíamos hablado una vez sobre esto también, que decíamos que era si alguien tiene una hacienda, hablábamos de todo lo que se cultive y también, bueno, animales y plantas que sean de esa finca, que también tienen un valor. ¿Por qué? Porque suponiendo, bueno, nada que suponiendo, es una realidad que aquí en Montalvo existen muchas plantaciones de cacao, ¿verdad? Si, si a alguien se le ocurre cortar todas esas plantitas de cacao, ¿tendrá el mismo valor esa finca? ¿Verdad que no? No va a tener el mismo valor. Entonces, esos activos biológicos o esas plantas tienen un valor. Pero claro que cuando hablamos de personas naturales simplemente se vende esta finca, independientemente de lo que se cultive, ¿no? Bien, activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Ya, estas son excepciones. Aquí está la definición de arrendamiento. Es un acuerdo por el que el arrendador, para hacerlo más fácil, don Barriga, cede al arrendatario, o sea, don Ramón, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas. Obviamente no arriendan porque el arrendatario es guapo, ¿verdad? No porque es guapa o es guapo el arrendador. No, el arrendador desea percibir un lucro, algún dinero, ¿no? El derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Arrendamiento. Aquí vamos a ver las diferencias, lo que les estaba mencionando. Y más que las diferencias, la utilidad de esta NIC. Porque esta NIC tiene cierta utilidad. Y otra vez para empresas sumamente grandes, ¿no? Porque básicamente si hablamos de arrendamiento financiero, se habla de un contrato mucho más largo, de unos 10, 20 años incluso. Bueno. En el arrendamiento financiero, se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo puede o no ser transferida. Exacto. Bueno, le voy a leer lo del arrendamiento operativo también, que nos dice que el arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Si yo voy a la bahía de Montalvo, ¿saben dónde queda, verdad? Bueno, la gente de Montalvo va a saber. Tienen unos pequeños locales y allí, suponiendo que hay un local vacío y dicen se puede ceder en arriendo. Alguien va y prueba suerte en ese local, le dice ya, le voy a dar mensual $100, ya, mensual $100. A esa negociación se le puede considerar un arrendamiento operativo,
¿sí? A nivel empresarial, obviamente no hablamos de un pequeño cajoncito que no sé cuánto será el arriendo, eso será unos 60 o 70 dólares, supongo, no sé si sea más. Ya, ahí hablamos de contratos mucho más grandes. Por lo general se suelen arrendar bodegas de almacenaje. Ya voy a mostrarles, aprovechando que tenemos el internet. Bodegas, bodegas de arriendo, ¿eh? Sí que son las que quiero. Estas bodegas. Bueno, estas son mini, pero no, yo quiero unas gigantes que son con frigorífico y todo. Hay unas bodegas inmensas incluso, ¿no? De este tamaño, más también. Unas bodegas ya específicas con frigoríficos gigantes y cosas así. Ya, ahí se puede aplicar esta situación. Incluso puede ser un edificio completo, pueden ser una serie de situaciones, ¿no? Entonces, el arrendamiento operativo, básicamente cualquier arrendamiento. Pero el arrendamiento financiero viene, entre comillas, con una promesa de venta incluso, puede decirse. Y no se hace para un año. El acuerdo, o sea, yo voy a hacer un acuerdo con cualquiera de ustedes, voy a hacer el acuerdo con Elizabeth. Digamos que yo tengo el mismo local, pero ahí nos toca hacer un contrato que especifique que yo tengo que arrendarle a Elizabeth por 10 años ese local en la bahía, por 10 años, ¿sí? Si yo de pronto digo, no, ¿sabe qué? Ya no le voy a arrendar. No, a ver, el contrato dice tal cosa y va a tener un castigo por no cumplir el contrato de arrendamiento financiero. Ustedes me van a decir de pronto entonces, chuzo, entonces a la empresa parece que más le va a convenir hacer un contrato nada más de arrendamiento operativo y se acabó el problema. Lo que pasa es que aquí también tiene que ver algo con el nombre, con la jerarquía incluso de la empresa. Vamos a poner otra vez como ejemplo eh, el comercial María del Mar, ¿ya? Bueno, a criterio personal son familiares, entonces sé la situación ahí. Um, Eso pertenece a mi abuela, ¿ya? Ella le da, realmente es un arrendamiento operativo, ¿no? Realmente es un arrendamiento operativo porque hablaron mutuamente. Pero ¿qué pasa si un día mi abuela se enoja con mi prima y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestro contrato. ¿Qué pasaría? ¿Qué opina? A ver, vamos a preguntarle a Selena. ¿Qué pasaría llegado al caso así con el comercial María del Mar? Dependiendo si tiene contrato. Digamos que si No tenía lo tiene. contrato, No no tiene tiene. como arrendamiento Desaloja mi financiero. local. Desaloja el Nada más. local. Se acaba. Pero ahí habría un problema para Belén, para María del Mar, ¿verdad? Porque ya ese local era específico para eso, ya la gente conocía y va a perder mucha clientela. Ese caso también puede darse en una empresa mucho más grande, donde... ¿Qué empresa más grande incluso? Puede ser un Dicensa, puede ser una empresa en Guayaquil que ya tenga años de trayectoria y resulta que un día, pues, lo sacan de ahí. Por eso, las empresas ya buscan proteger esa situación. Puede ser que en ese momento no tengan para pagarlo directamente, pero lo buscan proteger por medio de ese contrato de arrendamiento financiero, ¿ya? En el cual se especifica, por decir algunos 10 20 años de contrato, e incluso se tiene una promesa de venta de ese activo. En la cláusula tiene que especificar. En caso de que la señora tal decida vender, el señor tal decida vender este activo, a la primera persona que tiene que hacerle llegar esa notificación es al que le está arrendando. O sea, él tiene preferencia, ¿no? Es que el que le está arrendando, ¿no? Alguien me está escribiendo, un segundo. Dicen por ratos no lo escucho. Posiblemente sea el internet suyo, no sé, o todos tienen ese problema. No, entonces sí es el internet de la niña Corina. Bueno, estamos en la parte teórica de todas maneras, ¿no? Entonces no, bueno, sí es importante para entender cuando hagamos los ejercicios prácticos, pero bueno. Entonces continúo. Sí, le recomiendo entonces que Corina, si tiene problemas, sí desactive el video suyo, para que no le consuma más megas, ¿no? Porque no puede. No sería para que no le consuma más megas, para que su velocidad de internet pues sea un poquito más estable. Ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo.
Un arrendamiento operativo, cualquier acuerdo en común. Dicen ya, usted me da un dinero, yo mensualmente estamos aquí, ¿no? En cambio, arrendamiento financiero existe una promesa más que una promesa de venta. Incluso esos valores que van siendo mensualmente, en el acuerdo va a decir, usted me va a dar $100, por poner un ejemplo, por 10 años, cada mes sacan cuentas, 100 al año, 1.200. Por 10 años estamos hablando de $12.000, muy poquito, pero ya está. $12.000. Con esos $12.000, imagínense, también son $12.000 que ya le ha dado a esa persona que está haciendo el contrato de arrendamiento. Si es que al final de esos 10 años, el último día de esos 10 años decide comprarle, le va a comprar, en el contrato va a decir por $5.000 más. O sea, él tiene ese privilegio, el que le arrendó por 10 años tiene ese privilegio al momento de hacer el contrato de arrendamiento financiero. ¿Sí? Y claro, ahí tiene sus pros y sus contras. Por eso aquí lo dice. Se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. ¿Por qué riesgos? Vamos vuelta al ejemplo del comercial María del Mar. Resulta, estoy dando un ejemplo, no es algo que ha pasado ni ojalá no pase también, ¿no? Resulta que, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Ya, la calle principal por X motivo no ha estado bien construida y se comienza a hacer pedazos en la 25 de abril. Y dejan de construir, o sea, y dejan de transitar carros por ahí porque tienen que arreglar un alcantarillado y eso demora años. Ya, y le dicen a María Belén que eso va a demorar años. Como ella nada más tiene un contrato de arrendamiento operativo, dice, ya, no pasa nada, bueno, me voy a cambiar de local, me voy a mover a unas 3 calles más. Y ahí, pues, ¿quién perdería? En este caso mi abuelita, ¿no? Que tiene el inmueble. En cambio, en un arrendamiento financiero, ahí quien perdería pues sería Belén porque hay un contrato en el que dice que ella tiene que estar por tanto tiempo, ¿no? Si incumple este contrato, tal X sanción, no sé qué podría ser la sanción. Entonces, como por eso lo dice aquí, sustancialmente todos los riesgos, ahí está el riesgo, y las ventajas, como digo, no lo pueden correr, a menos que, también tiene que especificar eso, ¿no? A menos que suponiendo al dueño de casa hay alguna especie de, no sé, acoso, situaciones que no, fuera de lo común también, pero por lo general no. Entonces, riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Bien, vamos a seguir avanzando. A ver. Vida económica. Esos son conceptos, ¿no? Vida económica, vida útil. A ver, esto es cuando hablamos de los activos, activos fijos. También tenemos dos cosas, la vida económica y la vida útil. La vida útil, hablamos de 3 años para los equipos de cómputo, 5 para los vehículos y los muebles y enseres, 10 años para maquinarias y 20 años para el edificio, ¿sí? Y vida económica es otra situación, ¿no? ¿Cuánto esperas que vas a utilizar ese activo? Sí, porque puede ser que ya la vida útil de ese carro ya haya pasado, que son unos 5 años, pero el carro sigue valiendo y lo siguen utilizando. Pero contablemente ya desapareció. Son conceptitos nomás, ¿no? Bueno, el valor razonable. Este es un término que tenemos que saber al momento de trabajar con esta NIC. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Entonces, si hablamos de valor razonable, pongámosle en una situación. Selena va a casa de Corina y Corina tiene un jarrón que a ella le costó unos $200, ¿no? Pero ya tenía por ahí una rayita, estaba medio manchado así. Selena va y entre que estaban conversando, pues quebró el jarrón. Chuzo, ahora me endeudé, dice. Pero
Corina dice, no, ya estaba medio viejito, entonces me vas a tener que pagar, eso sí, unos $100 porque les arroñe. Igual está ahí, ¿para qué te pones a dañar? Entonces ese es el valor razonable, ¿no? Es el valor de ese activo en que dos personas le dicen, bueno, esto puede ser que valga por tal motivo, ¿no? Dos personas interesadas en este caso. Costos directos iniciales. Bien, aparte del valor del arrendamiento, cuando hablamos, es que aquí en este tipo de situaciones no hablamos de activos como ya los había mencionado. Eh, aunque si así sea un activo que voy a arrendar que no es tan caro, ¿no? Yo quiero ir a ver a la bahía o ver un lugar donde arrendar, incurro en gastos de gasolina, tengo que para hacer el contrato de pronto pagarle a un amigo que él sabe cómo hacer esos contratos porque yo pues no aprendí a hacer bien, entonces esos son los costos directos iniciales, ¿no? Costos adicionales que no forman parte de el arrendamiento o el valor del activo real, ¿sí? Como ya les digo, bueno, y esto cuando es en una empresa sabe ser la notarizada y la puesta en legalidad bueno, la legalizada de la situación, ¿no? Sí, la legalización de la situación del arrendamiento. Si yo quiero tener esto ¿cómo sería? De manera real, de manera legítima, em, acercarme, tengo que acercarme más que una notaría, también incluso suelen hacerlo por medio del registro de la propiedad, si no me equivoco, este tipo de situaciones para detallar cómo están las cosas, ¿no? Entonces, y esos son otros costos, no son, por decir algo, el terreno, el lugar, el edificio, el local donde van a arrendar costó $10,000, pero entre que gaste en combustible, gaste los días de trabajo que pude estar haciendo otra cosa. Entonces, todos estos son los costos directos iniciales. Arrendamiento no cancelable. Aquí tenemos, aquí tenemos una situación, ¿no? Esto también puede pasar. Es un alquiler que solo es revocable si ocurriese alguna contingencia con el permiso del arrendador o si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento para el mismo activo u otro equivalente con el mismo arrendador, o bien si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que al inicio del arrendamiento la continuación de este quede asegurada con razonable certeza. Bien, básicamente se refiere a que aquí hay unas cláusulas para que si tú arriendas no te salgas en una semana, ¿no? Eso suele pasar también a nivel escala pequeña, ¿no? Suele pasar que uno quiere probar suerte en un negocio, va y resulta que a las 2 semanas dice, no está funcionando, me voy. Pero ahí está la situación, ya para eso ya le cobraban 2 meses por adelantado de arriendo. Ya pierdo esos 2 meses ya. Entonces ahí va la situación, arrendamiento no cancelable, ¿no? Ahí pasa esa situación. Plazo del arrendamiento. Bueno, este plazo del arrendamiento es la cantidad de días que va a arrendarse o se estima que va a realizarse el arrendamiento del activo fijo. Es un periodo no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional. Bien, el plazo es el tiempo, ¿no? El tiempo que se va a arrendar. Inicio del arrendamiento. ¿Cuándo inicia el arrendamiento? Es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. ¿Sí? Bueno, ya quedarán de acuerdo las partes cuando dan inicio a esa situación. Se clasificará el arrendamiento como operativo o financiero. Ahí está, ahí está. Al inicio del arrendamiento tiene que clasificarse qué mismo es. A ver, ¿lo vamos a hacer como arrendamiento financiero o como arrendamiento operativo? También tiene que detallarse, bueno, si se detalla como arrendamiento financiero, se determinan los importes que se reconocerán al comienzo del plazo de arrendamiento. Así es. El comienzo del plazo del arrendatario
eh, tiene el derecho de utilizar. Ya, ¿cuándo tiene derecho a utilizar el activo? Eso también tiene que especificarse. Los pagos mínimos. También existe lo que se conoce como los pagos mínimos por el arrendamiento. Son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter, ¿no? El valor, esto es lo que les había indicado también. Valor residual garantizado es básicamente lo que tengo que cancelar al final si hago un arrendamiento financiero. Bueno, para el arrendatario, la parte de valor residual que ha sido garantizada por él mismo o por una parte vinculada con él. El importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían en cualquier caso tener que pagar. Y para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por el arrendatario o por una parte no vinculada con el arrendador y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones. Ahí está el valor residual. El valor residual no garantizado es la parte del valor del activo arrendado cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien queda garantizada exclusivamente por una parte vinculada con el arrendador. Bueno, estos valores residuales básicamente son rubros que garanticen que el arrendamiento se lleve a cabo sin que haya perjuicio para ninguna de las partes. Inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado. Inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta descontada de la tasa de interés. Sí, la inversión neta en el arrendamiento. Ya cuando hagamos de ejercicios, vamos a ver qué le conviene más a una empresa grande. Suponiendo que hayan dos edificios, el un activo le digan que vale $200,000. Vale $200,000, ¿correcto? Y otro activo le van a arrendar por, déjame ver, por 10 años. Un poquito. Ya. Va a tener que pagar $1,000 cada mes por 10 años. Eso hace $120,000. Y si quiere comprarlo, va a tener que pagar, pongámosle, $90,000 más. Al final de todo, pero ese es otro edificio, ¿no? Si yo sumo, me va a dar 120 más 90, 210,000. Entonces, como quien dice, es una compra a crédito, ¿no? Entonces, 210,000 para 200,000. Pero 200,000 tengo que pagarlos hoy. Pero los 210,000, básicamente yo hago el arriendo y miro si es que me conviene hacer el arrendamiento operativo. Entonces, ahí veo qué conviene más. Tengo que descontarle la tasa de interés que si yo haría un crédito me costaría. Y ahí verifico si es correcto o si es la mejor idea. Comprar todo, comprarlo y pagarlo y ya se acabó el problema. O realizar el convenio mediante arrendamiento operativo y aparentemente pagar $210,000, que en teoría es más que 200,000. Pero si yo hago unos cálculos del valor temporal del dinero, que eso ya es matemática financiera, tendría que hacerlo, ¿no? Puede ser que me llegue a salir un valor menor de 200,000 y ahí convendría más el arrendamiento financiero. No sé, ya con los ejemplos van a entender. Ingresos financieros no devengados. Son la diferencia entre la inversión bruta en el arrendamiento y la inversión neta en el arrendamiento. Tasa de interés implícita en el arrendamiento. Es la tasa de descuento que al inicio del arrendamiento produce la igualdad entre el valor presente. Exacto. Esta tasa de interés vamos a utilizarla para poder realizar una serie de ejercicios de esta NIC. Cuotas contingentes. Aquí están las diferencias. Las diferencias principales. Bueno, vamos a desconectarnos y volvernos a conectar a la misma
al mismo link. Sí, por favor, porque ya quedan como 30 segundos. Entonces, por favor, desconectémonos, nos volvemos a conectar y ya mismo terminamos, ¿no? Eso. Hola compañero, estoy dando clases en este momento. Ya unos 5 minutos terminamos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ya estamos aquí. Ya estamos todos. Ya, entonces continuamos. Tenemos lo siguiente que sería diferencia entre el arrendamiento, bueno, la diferencia entre el arrendamiento financiero y operativo. En el arrendamiento financiero no hay transferencia de riesgos y ventajas. O sea, tú arriendas y se acabó. Arrendamiento financiero no explica gran cosa también. Se distinguen por el fondo económico y la naturaleza de la transacción. Como les digo, básicamente es que si tú haces un arrendamiento operativo, estamos hablando de una transacción común, o sea, el típico alquiler de un local, pero si hablamos de un arrendamiento financiero, incluso ya puede decirse, ¿no? Que es como una promesa de venta, ¿no? Con sus reglas y estipulaciones. A ver, continuamos. Arrendamiento financiero da rentabilidad. Por supuesto, si uno escoge el arrendamiento financiero, tiene que hacerlo porque mira que es superior a comprar el activo. ¿Sí? Esa es la única razón por la cual se tiene, bueno, no única, una de las razones por las que se tiene que escoger el arrendamiento financiero, porque se considera que ese activo a futuro puede ser, puede ser mejor que comprarlo el día de hoy, ¿sí? Haciéndolo mediante arrendamiento financiero. De ganancia en apreciación del valor o liquidación del valor residual. De ganancia en apreciación, exacto. Como yo hago el acuerdo hoy, ese activo, entre comillas, está valiendo 200.000, pero a futuro puede ser que ya no valga 200.000, valga 500.000. Pero yo ya tengo un acuerdo en el que me especifica una serie de situaciones
por las cuales yo tengo esas ventajas, ¿no? Los riesgos, posibilidad de pérdidas, o sea, capacidad ociosa. Básicamente, que si tengo, suponiendo yo tengo $200.000 para comprar el activo, pero no uso esos 200, pues eh, no estoy dándole un uso apropiado a ese dinero, aunque puede ser utilizado para otros recursos, ¿no? Obsolescencia, puede ser que ese activo en 10 años no valga nada, ese edificio estuvo mal construido y yo tengo ese problema después por haberlo hecho mediante arrendamiento financiero. Y variaciones en el entorno por cambios económicos, por supuesto. Observemos el caso COVID. Suponiendo que alguien tiene un contrato de arrendamiento financiero por 20 años y en estos 3 4 meses, 5 meses, y seguimos de largo con esto de la pandemia, no está vendiendo nada, tiene que seguir cumpliendo el contrato de arrendamiento financiero. A menos que en el mismo contrato especifique alguna cláusula que indique que si ocurre esta serie de situaciones, pues no se cancelará. O mutuo acuerdo de las partes también, ¿no? Hablando, se podrían entender. Clasificación del arrendamiento financiero. Plazo cubre mayor parte de vida económica del activo, por supuesto. También tenemos opción de compra. Eso, opción de compra. Cuando hablamos del arrendamiento financiero, siempre va a haber la opción de compra. Vamos a tener que hacerlo a un valor razonable. Y bueno, certeza de que se ejercerá. Se tiene que tener la certeza de que... Sí, sí, se tiene que tener la certeza de que se ejercerá, porque si yo hago ese contrato y al final no voy a comprar ese activo, ¿para qué entonces, no? Al final no es conveniente. Se tiene que tener, bueno, yo a futuro me visualizo ya con ese activo ya en mi propiedad. Transfiere propiedad, fin del plazo. Exacto. Transfiere propiedad al final de ese arrendamiento pasa a ser. Es como si Jessica tuviera una moto y tiene un amigo o una amiga que siempre le dice, préstame esa moto, yo te doy $20, $50 a la semana, le dice. Y él dice, ya, chévere. Y ahí hacen un contrato, poniéndole que hacen un arrendamiento financiero. Si lo hicieran de esa manera, al final de unos 10 meses, especificarían en el contrato que ella le da unos $100 más y ya es de esa persona la moto. Entonces al final de ese periodo ya no sería de ella, de Manzano, ese activo, sino de la otra persona. A eso se refiere, transfiere propiedad al final del plazo. Arrendatario puede prorrogar el arrendamiento. Pagos menores al mercado. Se puede prorrogar el arrendamiento, ¿no? Al inicio, pagos mínimos. Valor presente igual valor real del activo. Exacto, al inicio, pagos mínimos. Se refiere a BP igual BR del activo. Significa valor presente es igual al valor real del activo. O sea, yo tengo que hacer la multiplicación, la operación matemática en la que calculo todo lo que voy a ir pagando, sumo y luego esos valores los transformo a valor presente. Tengo que calcular el BAN básicamente. Si saben calcular lo que se conoce como el BAN, valor actual neto. ¿Han escuchado? No hay problema, lo vamos a repasar en la próxima clase, ¿no? Primero aprenderemos a hacer el cálculo del BAN. El BAN, que significa valor actual neto. Es una pequeña fórmula que les va a servir para darse cuenta del valor del dinero el día de hoy. No sé si aquí he hecho este ejemplo, creo que no recuerdo, pero bueno, vamos a ponerles ese ejemplo. A ver, casi me digo a mí mismo que ahí estoy viendo. A ver, Manzano, vamos a hacer la pregunta Manzano. Manzanito, para evidenciar el valor temporal, ¿no? Yo le digo Manzano, ¿qué escoge usted? ¿Que yo le dé $1 el día de hoy o $100 dentro de 90 años? ¿Qué escogería, niña Jessie?
O sea, $1 el día de hoy ya no me da más, pues. Sí, pero también puedes coger, a ver, usted escoge el dólar entonces, o los $100, pero en 90 años, recién le doy yo, pasan 90 años y le doy esos $100. Así me sale igual el dólar entonces. El dólar, a la final, $1. Sí, como pueden ver, ella acaba de rechazar $100. ¿Por qué? Porque el dinero no es el dinero hoy no es lo mismo que el dinero en el futuro, ¿no? De paso, hasta no deberíamos estar vivos para esa fecha, Sí, por eso digo, mejor el dólar que me lo de hoy, pues, y no ¿no? Excelente. 90 años que ni de vivir. Así es. Ya, entonces yo le digo, ¿le doy $10 de aquí a 10 años o $1 hoy? Ahí sí cogería los $10. Y quién sabe que cumpla la final. Y quién sabe que $10 en 10 años valgan para algo. Puede ser que ya cambiemos hasta de moneda. Ajá, es verdad. Esa es la cuestión, ¿no? El valor temporal del dinero es una teoría Puede ser que la moneda ya esté con devaluada. con la inflación, que se compra un chicle con $10 en 10 años. O sea, exagerando. Tipo Venezuela más o menos, ¿no? Tipo Venezuela que dicen que tiene hiperinflación. Que ellos sacan, que ellos sacan un maletín de dinero y deme un chicle, que dicen, porque es para todo lo que les alcanza con el maletín. Exagero, ¿no? Pero la idea se debe entender. Entonces, para la próxima clase hemos de analizar esto del BAN, ¿no? Después del BAN, allí sí hacemos de ejercicios de arrendamiento financiero, utilizando esta situación. Ya, espacio, a ver, activo de naturaleza especializada. Solo el arrendatario usa, sin modificación importante. Así es. Bueno, esas son condiciones, ¿no? Arrendatario puede cancelar contrato antes de tiempo, asumiendo pérdida. También el arrendatario, que otra vez especifico, es don Ramón, ¿no? En efecto, el que usa el activo, puede cancelar el contrato. Sí se puede, eso decíamos, pero va a tener que pagar alguna sanción de manera económica, no, no es que va a ir preso, sino que le van a decir, bueno, no vas a hacer al final el contrato que habíamos planeado, ya, chévere, pero vas a tener que darme un valor de castigo, ¿no? Si el contrato era por 10 años y solo alquiló un mes, más lo que se fueron a la notaría, más lo que hicieron los trámites, más tanta cosa para más de que no haga el trámite debido, y puede ser que incluso le haga perder una venta a ese dueño del activo, puede ser que él escogió entre vender o tenerlo mediante contrato, mediante ese tipo de contrato, pues va a generarle ese problema, ¿no? Los cambios en el valor real del importe residual recaen sobre el arrendatario. Esos cambios van a incurrir o van a recaer sobre el arrendatario. Ya, eso básicamente, eso sería lo más importante en la parte teórica. Y de ahí ya quiero, sí, ya hasta ahí no, hasta el 26. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a esta, Nick? Dice en la clase que tendremos vueltas para hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, la próxima clase ya hacemos un ejercicio de esta, Nick. Ahí se fuera como similar a los contratos que hicimos acerca de eso, A lo de de construcción. Sí, utilizamos otra cosa para esto. Utilizamos, claro, las nuevas fórmulas como el BAN, todo eso. claro. Dicen, pero ya nosotros pasamos a otra NIC y ese día en el contrato, yo todavía tengo vacíos ahí, en la que estábamos de construcción. ¿Cómo lo hacemos? Ya, entonces en la próxima clase aclaremos esos vacíos, pues ya igual se terminó básicamente esta clase. Porque yo le escribí, yo le dije que me hacía falta un 3% y ese 3% es el valor que a los 3 años lo aumentamos. Y no sé cómo hacemos ahí con ese 3% que sobra, o que faltaría, mejor dicho, de continuar. A ver, ya, entonces para la próxima clase voy a revisar el archivo nomás, ¿ya? Y ahí lo Sí, ingeniero. es despejar esa duda, para que ya quede todo claro en esa parte, ¿sí? Ya, ingeniero. Ya, entonces. Porque igual tendría que revisar el archivo, entonces de una vez tenerlo listo y ahí vemos qué ha pasado con ese documento, ¿no? Ya. ¿Alguna otra? Por ahí creo que me escribieron también. Voy a dejar de Es del...
Ah, también. La tarea, Sí. solo tenías que terminar. Ingeniero, acerca del caso práctico, ¿era tarea o solo no tenías que terminar? No lo subí como tarea. No, ¿Y faltaba bastante o no? no, solo faltaba calcular unos costes y el Ya, final nada más. sí o no les he subido, ya quedó. Pues, no, pues, no. Pero yo también lo hice, licenciado, hasta manualmente porque dije, tal vez está fallando el teléfono, igual me quedé en 97 con Mejor entonces que no los haya estado como códigos. tarea para que poder explicarlo bonito en la próxima clase, ¿ya? Ingeniero, Parece, Sí, yo lo hice, porque yo también tenía una duda. ingeniero, yo lo hice de las dos formas, en la que me da el 100% y otra que me da el ¿Cómo? 97%. ya, ahí vamos a... Bueno, es que ya prácticamente ya llevamos una hora creo de clase. No sé si los demás quieran, no hay problema si seguimos. Déjenme cortar la grabación por lo menos, ¿ya?